Muy buenos días a todos. Quiero empezar mi intervención saludando a todos los presentes y en especial a las personas que nos acompañan en esta sesión inaugural de la jornada de networking virtual organizada por los clústeres aeronáuticos con la colaboración de TEDAE. Alejandro Ibrahim, presidente de AERA Clúster Aeroespacial de Aragón, Antonio Gómez Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace Cluster, Aitor Quintana, vicepresidente de EGAN Basque Aerospace Cluster, Pedro Sanz, presidente de Madrid Aerospace Cluster. Además, posteriormente, tenemos la suerte de que nos acompañe Carlos Suárez, uno de los mayores expertos en la industria aeroespacial en España, consultor en proyectos industriales estratégicos, gran comunicador y, sobre todo, por lo menos para mí, gran amigo. Como todos ustedes saben, desde hace ya varios años, TEDAE y los clústeres vienen desarrollando una colaboración estrecha que se ha visto impulsada gracias a la participación de los mismos en la Comisión de Aeronáutica de TEDAE, en nuestra Comisión de Aeronáutica, y con la organización de iniciativas conjuntas como la que hoy nos trae aquí. Gracias a todos vosotros por vuestra disposición y sobre todo, por ser capaces de trabajar juntos, con el fin de poner en valor el potencial y las capacidades de España en materia aeronáutica. Les agradezco, por lo tanto, a todos su participación en esta webinar sobre las perspectivas del sector y en los posteriores encuentros B2B a través de la plataforma virtual que se ha habilitado para todos los asociados. Nuestro sector aeronáutico, motivo que hoy nos reúne aquí, siempre se ha caracterizado por su destacada contribución a la economía española. Como sabéis, en términos de Producto Interior Bruto, se cifra en 16.000 millones de euros anuales. Sabemos que la situación en estos últimos meses no es propicia para el optimismo por el contexto de la COVID-19, pero eso no va a ser impedimento para que nuestro sector no brille con la misma intensidad que siempre le ha caracterizado. De ahí que debemos trasladar un mensaje de optimismo por encima de todo. Y tenemos también que saber ver las oportunidades que el nuevo escenario plantea y aprovecharlas para mejorar nuestras capacidades y llegar, si es posible, mucho más lejos. Se trata de alcanzar un nuevo modelo económico en el que, aún más que antes, la industria aeronáutica es esencial como palanca de recuperación en muchas de nuestras regiones de España. Se trata no solo de salir de la crisis, sino de salir mucho mejor de la crisis. Si echamos la vista atrás, desde el inicio de la pandemia, nuestro sector hemos visto cómo atraviesa una crisis sin precedentes y siendo probablemente el sector global más afectado. Las drásticas reducciones del tráfico aéreo y la muy difícil situación financiera en la que se encuentran las aerolíneas han llevado a una cancelación de pedidos nunca visto antes en nuestra industria. Por otra parte, las previsiones apuntan a una reducción en torno al 40% en los ingresos y la carga de trabajo y la recuperación está, lamentablemente, todavía lejos de llegar. Parece difícil que el sector restablezca los niveles de contratación y de volumen de negocios hasta el año 2025. En aviones de pasillo único, la recuperación podría producirse en los años 2023 o 2024, pero el peso de los aviones de pasillo ancho para la industria española supone, como todos vosotros sabéis, un mucho mayor impacto. La demanda ya había comenzado con una desaceleración previa a la COVID-19, eso también lo sabemos todos, pero ahora se ha agravado drásticamente. Por lo tanto, vemos que la crisis provocada por la pandemia no es coyuntural, ya que los cambios causados por la misma abocan a la industria a un nuevo modelo empresarial. Todas nuestras empresas deben adaptarse en tiempo y forma, no solo a una importante reducción del tamaño de mercado, sino también a los profundos cambios producidos
por el teletrabajo, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad medioambiental. Tenemos que trabajar juntos. Desde TEDAE y con el indispensable apoyo y asesoramiento de los clústeres, se ha estado en contacto con la Administración para que fueran conscientes del impacto de la crisis en nuestras empresas. Y con ello ha quedado muy clara la constante colaboración. Y esto nos ha llevado a consensuar recientemente, como muchos sabéis, la aprobación de un plan de choque con el Gobierno, que ha publicado recientemente nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y su objetivo no es otro que el de paliar los efectos coyunturales de la crisis, estableciendo unos ejes de actuación que incluyen, en primer lugar, la modernización de las plantas de producción. En segundo, el apoyo a la cadena de suministro con un fondo público-privado de apoyo al sector aeronáutico que se viene conociendo como Aerofondo, con una dotación de 100 millones de euros y que estará disponible ya en las próximas semanas. En tercer lugar, una inversión decidida en I+D+I que se materializará en el Plan Tecnológico Aeronáutico, actualmente en desarrollo por CETI. Los fondos previstos son 160 millones de euros, 40 millones en el año 2021, 80 millones en 2022 y 40 millones en 2023. Y en cuarto lugar, absolutamente indispensable y fundamental, la formación y la cualificación. Ayer se tomó también una decisión importante en este sentido en el Consejo de Ministros en cuanto a la cualificación, con un tema de formación dual que será muy importante para nuestro sector. Desde TEDAE consideramos que es necesario ir mucho más allá de estas medidas coyunturales de apoyo al sector. Las vemos como un primer paso, como un primer momento en el que tenemos que continuar, porque tenemos que seguir trabajando con las administraciones para consolidar el reconocimiento de nuestro sector como estratégico y fundamental, y trabajar también en un plan con visión de largo plazo que garantice, que sea capaz de garantizar la necesaria transformación de nuestra industria aeronáutica y de nuestras empresas al nuevo modelo que está exigiendo nuestro mercado. Tenemos que mantener una visión de futuro, que sea capaz de mantener nuestras empresas en su actual liderazgo internacional, pero que también preserve las capacidades productivas que nos ha costado decenas de años conseguir, y también mantener el empleo de la cadena de valor aeronáutica española. Por ello debemos de ser capaces de situar y acompañar a nuestra industria en una posición preeminente en los vectores de recuperación que acompañarán al sector aeronáutico en los próximos años, como pueden ser los sistemas aéreos no tripulados, el Urban Air Mobility, el hidrógeno, que como sabéis es absolutamente fundamental y está en el radar en este momento de nuestra industria, el avión eléctrico y un amplio etcétera. Y también no podemos olvidar que debemos ser capaces de mantener una posición estratégica en tecnologías que van a cambiar los productos y servicios de nuestras industrias y también de nuestros modelos organizacionales, como la industria 4.0, la transformación digital, el Big Data y el mantenimiento predictivo o la inteligencia artificial, entre otros muchos. Por último, y termino ya, me gustaría destacar que desde TEDAE consideramos muy relevantes los proyectos que las empresas de nuestra asociación, han presentado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ayudarán a la reestructuración del sector y contribuirán de manera decisiva al cambio de modelo de nuestra industria. Es el cambio de modelo que creo que tenemos que tener muy claramente en nuestra mente, porque es absolutamente fundamental que lo llevemos a cabo. El ámbito aeronáutico tiene, si cabe, mucho más importancia, al tratarse de una de las pocas industrias que nos quedan en España capaces de un ciclo completo de producto. Nunca en nuestra historia como industria ha sido más importante la cooperación y la coordinación entre nosotros. Ese trabajar juntos que decía al principio de mis palabras. Esta crisis pasará, podéis estar seguros que pasará. La aviación comercial ha resistido numerosas crisis.
Esta es importante, absolutamente. Pero cada vez, como sabéis, nuestra cadena de suministro se ha recuperado y ha salido fortalecida. Es el momento de sobreponernos a las incertidumbres y de seguir trabajando en lo que creemos. Este es el compromiso de TEDAE y contamos para ello con todos y cada uno de vosotros, con los clústeres aeronáuticos que hoy nos acompañáis. Muchas gracias a todos por vuestra atención en esta mañana. Y lo dejo aquí y paso la palabra a Alejandro Ibrahim, presidente de la clase aeronáutico de Aragón. Alejandro, cuando quieras. Sí, buenos días. Gracias, Ricardo, por la colaboración que da en esta networking aeroespacial que comenzamos hoy. También agradecer a los clústeres tanto de Andalucía como de Madrid, de Vascos EGA, que forman parte de este networking que se comienza hoy. Bueno, yo quiero comentaros como presidente del clúster AERA, que es el clúster aeroespacial de Aragón. Es el primer clúster que se creó en Aragón hace 14 años. Tenemos un apoyo decidido y muy directo con el gobierno de Aragón, que forma parte de esta actividad. Dentro de nuestro clúster pues, está la Universidad de Zaragoza, los centros tecnológicos y empresarios, empresas privadas que forman parte de la red, como sabéis, del sector aeronáutico, que sigue creciendo. En Aragón hay un fuerte crecimiento dentro del sector logístico, tiene más del 40% de esa aportación, y en el sector aeronáutico también ha tenido un fuerte crecimiento. Como sabéis, en Teruel tenemos una actividad muy creciente en el reciclado, mantenimiento y estacionamiento de grandes aeronaves, y debido a que General Motors ha hecho más de 13 millones de coches en Aragón, pues también ese sector del automóvil y esa simbiosis ha sido muy importante para el desarrollo de este sector aeroespacial. Es cierto, como estaba comentando Ricardo, que bueno, pues el 2020 pasará a la historia como el peor año financiero de la industria. Las aerolíneas redujeron sus costes cerca de un 46% y es verdad que los ingresos en muchos casos bajaron hasta un 60%. Lo que sí podemos empezar a ver, según IATA esta semana, hay una recuperación de la confianza de los pasajeros en un 60%, es decir, el efecto de la vacuna ya está empezando a producir cierta recuperación en la confianza que tienen precisamente estos pasajeros para volver a volar, que es en definitiva lo que cerraría el círculo, ¿no? Si no tenemos pasajeros, pues no se pueden construir aviones porque no se volarían. Esta tercera ola ha sido un poco fuerte, han crecido los contagios y estamos esperando efectivamente que las vacunas vayan aminorando este impacto. En tema de los fabricantes, es cierto que se está atendiendo a la innovación, la sostenibilidad, los fondos de recuperación que dicen que vendrán dentro de poco, las agrupaciones de interés entre las empresas dentro de los clústeres nos permitirán formar o colaborar dentro de las ayudas o subvenciones de los fondos que da el Ministerio de Industria. En cuanto a los aeropuertos, pues qué deciros, hay una adaptación tecnológica muy potente, se están reduciendo los costes, sobre todo los aeropuertos más convencionales de pasajeros, pues han tenido una caída muy fuerte de un 70%. Esto ha llevado a un sobredimensionamiento de la plantilla, de los servicios que se están prestando y incluso el área comercial que se ha visto reducida. Hay buenas perspectivas dentro del sector de la defensa. Yo creo que la defensa, si era necesaria antes, ahora también lo sigue siendo. Por tanto, este sector y el sector espacial creo que siguen apuntando a un vector de crecimiento y de confianza con los nuevos hitos o desarrollos tecnológicos. Aquí en Aragón contamos con PLD Space, que está, como sabéis, desarrollando el primer cohete de una empresa privada que se está haciendo en España, y esperamos que en breve se pueda lanzar y tener una tecnología española propia del sector espacial, aunque bueno, en este caso es para nanosatélites. Los drones también es otra perspectiva de gran futuro, que se está viendo su eclosión en estos últimos años. Es cierto que ha disminuido un poco la actividad de vídeos y de filmografía, pero bueno, también es verdad que se está viendo cada vez más aplicaciones, ¿no?, de este tipo de actividad. El tema de Halley, de inspecciones, MRO ha descendido un poco, pero también pensamos que en los próximos años seguirá creciendo.
En cuanto a los grandes fabricantes, Boeing el año pasado entregó un 60% menos de aviones, que este es un dato muy relevante porque es el dato más bajo de los últimos 43 años. También sabéis un poco la crisis de los últimos 20 meses que tuvo el 737 MAX en tierra y, en fin, otra serie de problemas adicionales con el 777. Bueno, esto también ha acarreado sumar un poco más, si puedes ir, a lo que es la pandemia. Airbus, por otro lado, el año pasado pues entregó bastantes aviones, 566, pero es cierto que eso también supuso un 34% de caída respecto a otros años. Anunció recientemente Airbus el Zero Emission, que es, como sabéis, trabajan en temas de hidrógeno, trabajan en temas relacionados con sistemas eléctricos o catalizadores eléctricos, etcétera, que nos permitirá una nueva tecnología de desarrollo para los próximos años, tanto a nivel de innovación. El tema del reciclado de aviones, pues es cierto que ahora están volando menos aviones, esto a nadie lo tiene claro, y bueno, se espera que en los próximos 2 o 3 años habrá que reciclar unos 12.000 aviones en todo el mundo. Actualmente, gracias a la tecnología, se está reciclando cerca del 90%, lo que pasa es que empieza a aparecer un problema que se está trabajando bastante, que es el reciclado de los materiales compuestos. A ese respecto, desde Aragón estamos trabajando en proyectos en Clean Sky y proyectos de H2020 y en los fondos de recuperación para la recuperación precisamente económica, en este caso, bueno, pues de reciclado de estos materiales compuestos que ya sabéis que representa casi el 50% de muchos aeronaves. Se está obteniendo valor en estos aviones, por recuperando la APU, la electrónica, los sistemas hidráulicos. Lo cierto es que, bueno, pues como están volando menos aviones, pues también las piezas de segunda mano, pues ahora son menos interesantes. Como comentó Ricardo, el 30 de julio se aprobó, creo que fue una buena noticia, la colaboración de la industria aeronáutica con el gobierno y Airbus, con unas ayudas que están previstas por el SEDETI en los próximos años, llegando en el año 2022 a 80 millones y también proyectos con importe superior a más de 150 millones que se estima serán en los próximos años. Aquí hay una iniciativa en Aragón muy interesante de Mobility Cities que se están haciendo también en otras capitales que busca, digamos, el desarrollo de la movilidad de las ciudades en la parte nuestra aérea, pues a través de drones, a través de sistemas más individualizados, más pequeños, que eso incrementará, digamos, la actividad potencial de aeropuertos más regionales y también el negocio o potencial desarrollo del mundo de los drones. Por tanto, yo creo que son oportunidades que surgirán en los próximos años, a los cuales creo que podemos todos tener cabida y desarrollo. Es cierto, como estabais comentando, que se espera un cambio en el sector, todas las crisis lo están experimentando, ya todos estamos en nuestros negocios viendo diversos cambios relacionados con la sostenibilidad, con las nuevas tecnologías, con los biocombustibles, con el hidrógeno, con las nuevas materias, con los nuevos equipamientos, en este caso la industrialización relacionada más con la industria 4.0, pero incluso la 5 ya, porque vamos a entrar seguramente en el 5G y en una capacidad de interacción todavía mayor entre todos, y esto creo que va a ser positivo, nos va a posibilitar llegar más allá, y creo que en esta nueva iniciativa en la que estamos todos embarcados, debemos volar más lejos, volar más alto, volar más allá y plantearnos retos, ¿no? Utilizar esta crisis como una oportunidad para todos para afianzar nuestras empresas y poder conseguir entre todos un desarrollo mayor. Muchas gracias y, si os parece, paso la palabra a mi compañero Antonio Villamón, que nos hablará del clúster aeroespacial y cómo ven ellos desde allí estas iniciativas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por pasarme la palabra. Ante todo, bienvenidos a todos los que estáis escuchando actualmente. Yo creo que esta es una jornada única, realmente. Es la primera vez que los clústeres regionales, de alguna forma apadrinados por TEDAE, ¿no?, que es nuestra asociación nacional, nos reunimos para intercambiar y para poder establecer relaciones de negocio, de colaboración y, quién sabe, incluso hasta de integración, ¿no?, de consolidación del sector. Yo creo que es una oportunidad y lo hacemos además en estos momentos de crisis, unos momentos de dificultad, unos momentos donde ahora más que nunca, como estaba diciendo
Ricardo hace un momento, el trabajar juntos es un poco el moto, el lema que nos une a todos, ¿no? El estar unidos para, de alguna forma, sortear de la mejor manera posible esta situación difícil que tenemos que pasar, ¿no? Además, lo hago en un foro, ahora mismo en esta mesa bienvenida, pues con un grupo de personas con las cuales además tengo hasta relaciones personales o de amistad. Alejandro, compañero de promoción prácticamente de la escuela, de aeronáuticos. Pedro Sanz, que hace 2 días estaba aquí, ahora está en Madrid haciendo un excelente trabajo. Aitor no lo conozco todavía, pero lo voy a conocer porque tengo muchos lazos familiares con Vitoria, así que en cualquier momento iré para allá. Y bueno, y Carlos Suárez, luego lo escucharemos muy atentos porque todo lo que cuente Carlos, pues siempre se aprende y se gana mucho, ¿no? Nuestro sector, el sector en Andalucía, yendo un poco al ámbito regional, bueno, pues lo conocemos por los grandes números de lo que son, bueno, pues el que haya unas 143 empresas, de alguna forma, con un mayor o menor nivel de actividad involucradas y trabajando para el sector, una facturación agregada, la suma de todas las facturaciones de estas empresas, en torno a los 2.800 millones de euros, y un empleo de unas 14.500 personas, casi 15.000 personas, ¿no? Estos son datos 2019. 2020 ya sabemos que veremos datos no tan atractivos, veremos cómo ha sufrido el sector y cómo se ha contraído necesariamente en 2020, pero bueno, será un punto de salida para a partir de ahí proyectar el crecimiento que tiene que venir a partir de este año y si puede ser este mismo año y en el futuro, ¿no? Pero Andalucía yo creo que como región y como región dentro del conjunto nacional, pues tiene características propias que me gustaría destacar, ¿no? de una forma breve. Bueno, lo primero, en el ámbito institucional, o en el ámbito más general como sector, aquí sí tenemos ahora mismo un plan estratégico para la región. De alguna forma, esta situación difícil nos ha pillado de alguna manera con los deberes hechos, con el análisis previo de cuáles, en función de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, pues cuáles deberían ser los drivers, las líneas de crecimiento estratégico que debe tener este sector, y esto es gracias a que el sector en Andalucía desde hace muchos años se ha considerado como estratégico, ¿no? De alguna forma, todo el gobierno de la Junta de Andalucía o los órganos ejecutivos que trabajan para el sector, pues suelen tener personal y un foco especialmente dedicado a nuestro ámbito, ¿no? Al sector aeroespacial, ¿no? Bien sea la agencia IDEA, bien sea Extenda, bien sea Investing Andalucía, ¿no? Y eso hecho siempre mano a mano, porque al final quien realmente conforma el sector y quien realmente mueve el sector, crea el empleo y la riqueza, son las empresas. Y las empresas conformadas en el clúster Andalucía Aerospace, pero con mucho más eco y con mucha más ambición que únicamente lo que es un clúster industrialmente hablando, ¿no? Andalucía tiene una singularidad que es que lo pone en el mapa del mundo como un hecho relevante, como un lugar relevante, y es el que aquí está la línea de ensamblaje final de grandes aviones de transporte militar, seguramente la tercera línea de ensamblaje final de Europa, pero la primera y posiblemente la más importante cuando nos referimos a aviones de transporte militar, y eso además arropado pues con todos los elementos complementarios, ¿no? Con el centro de ensayos de vuelo, con el centro de formación de pilotos, incluso con las instalaciones de MRO de postventa, ¿no? Airbus además tiene plantas en Tablada, Puerto Real, en Bahía de Cádiz, y bueno, tenemos incluso hasta un parque empresarial dedicado exclusivamente como parque de proveedores al sector aeroespacial, ¿no? que es Aerópolis, ¿no? Pero en todo este sector en Andalucía, pues de alguna forma se va conformando en torno a polos, ¿no? En Sevilla es prácticamente casi todo lo que he mencionado, es el foco y es el centro de esta línea de ensamblaje final de aviones. En Cádiz tenemos un clúster importante, un grupo importante de empresas trabajando en aeroestructuras y en la industria auxiliar. En Málaga hay empresas más enfocadas hacia las tecnologías digitales, la electrónica y el software. En Jaén está el centro de vuelos experimentales del Atlas para los UAS, para los RPAS. En Huelva tenemos el INTA, que es una instalación ya muy consolidada y que además sigue invirtiendo en adquirir la última tecnología para la realización de los ensayos y vuelos de experimentación que se hacen en su entorno, y además en el futuro esperemos que esté complementado y enriquecido por el CEUS, ¿no? Aquí he empezado a hablar ya de centros de investigación y experimentación. El INTA en el Arenosillo, como antes se refería Alejandro a PLD Space, ¿no? que está haciendo las pruebas de ensayos de sus motores cohete, los está haciendo allí en
en el aeropuerto de Teruel. Bueno, pues el primer lanzamiento que realmente tendrá que hacer cuando el cohete empiece o intente o vea cómo opera ya de una manera completa, se hará precisamente allí en la base del Arenosillo del INTA, ¿no? El Atlas es un centro que ya existe, de hecho tiene un posicionamiento único, prácticamente de los más importantes a nivel nacional y europeo, con su espacio aéreo segregado y un campo de vuelos con todas las instalaciones alrededor adecuadas para la experimentación con vuelos con aviones no tripulados, incluso con los famosos hubs, los pseudosatélites futuros, donde ya han estado operando y haciendo vuelos de experimentación desde allí. Y luego tenemos nuestro Centro Tecnológico Aeroespacial CATEC, que está en Aerópolis, que está teniendo un papel muy activo tanto a nivel nacional como a nivel europeo. El segmento de los RPAS y UAS en Andalucía, desde luego, va a tener, porque tenemos todas las condiciones adecuadas para ellos, un desarrollo muy importante en los próximos años, ¿no? De la misma forma que es un segmento emergente a nivel global, va a ser también un segmento donde Andalucía seguramente se conforme como un lugar de referencia para los ensayos, para los vuelos experimentales, los ensayos, incluso la fase de certificación, ¿no? El Atlas ya existe, ya me he referido a él. El CEOS lo he mencionado, pero el CEOS es el gran proyecto que tenemos ahora mismo, además en fase de, una vez más, de relanzamiento, gracias al liderazgo ahora del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la colaboración, lógicamente, del INTA, para que pueda ser una realidad breve, ¿no? Y que se pueda posicionar para la experimentación y vuelos de ensayo y certificación de los grandes programas europeos civiles y militares que todos tenemos en mente, que sabemos que se está trabajando en ello, ¿no? Las universidades en Andalucía tienen un posicionamiento importante también en el ámbito aeroespacial, tanto la de Sevilla y Cádiz, que tienen grado de ingeniería aeroespacial, como Málaga en la parte más de sistemas, y Huelva, donde creo que es el MBA de RPAS decano a nivel nacional, está allí, está en Huelva, o por lo menos eso creo, que debe ser el decano, el primero que se instituyó. Y hay además grupos de investigación de gran prestigio. El profesor Aníbal Ollero en todo lo que es robótica aérea o drones colaborativos, pues tiene prestigio mundial. Y como curiosidad, porque llevamos varios días oyendo hablar del Perseverance, del programa, bueno, pues en el Laser Lab de la UMA, de la Universidad de Málaga, se ha instalado la gran cámara de reproducción de la atmósfera de Marte con 12 metros de longitud, diseñada para poder replicar lo que se va a hacer en el Perseverance, hacerlo aquí en atmósfera marciana, pero en la Tierra, en nuestro entorno. Bueno, pues van a estar trabajando de mano a mano con el JPL, con la NASA, en la realización de estos ensayos, ¿no? Andalucía está apostando fuertemente por el MRO, Ryanair, que es el primer operador de transporte aéreo en Europa o dentro de Europa para vuelos europeos. Tiene hoy en día una instalación importante en Sevilla y además tiene programada una fase de expansión. Tenemos el aeropuerto de Sevilla como el único aeropuerto comercial español con una actividad comercial y de transporte aéreo muy importante, que a su vez integra en sí mismo una actividad industrial, ¿no? Y esto yo creo que lo hace muy significativo. Tenemos el tercer aeropuerto más importante a nivel de tráficos en la península, el aeropuerto de Málaga, que son 20 millones de pasajeros pre-COVID, pero bueno, esperamos recuperar esa situación dentro de poco, y grandes escuelas de formación de pilotos, ¿no? Flight Training Europe, FT Jerez o Aerodynamics en Málaga, y también con las escuelas de Sevilla y Córdoba son importantes. Grandes bases aéreas, la base aeronaval más importante del Mediterráneo, en Rota, y la base, y además el ala 11 de los Eurofighters en la base de Morón, ¿no? Bueno, pues cito todo esto, todas estas infraestructuras o capacidades que están aquí, primero porque estando aquí son realmente de índole nacional, de uso nacional y europeo o internacional. Ninguna de ellas está pensada para servir a un mercado doméstico de la región. Están para el beneficio de un sector a nivel europeo y nacional, ¿no? Y también lo cito porque creo que es bueno que veamos que todas estas instalaciones van a estar ahí, están ahí. He escuchado hace poco, en un par de ocasiones, al consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, diciendo que lo que estamos viviendo como pandemia es lo más parecido a vivir una guerra. Es la guerra de nuestra generación. Es la situación terrible. Pero que a diferencia de una guerra con poder destructivo, con bombas y con otro tipo de armamento, en este caso, cuando salgamos de esta guerra, de la nuestra,
nos encontraremos que toda esta infraestructura está a salvo. No hay puentes que reconstruir, no hay carreteras dañadas, no hay aeropuertos que deban ser vueltos a poner en operación. Toda esa infraestructura está ahí y toda esa infraestructura y esas fortalezas las tenemos para el desarrollo y el mayor empuje que podemos tener en el futuro, ¿no? Y también quería citar todo este baturrillo de cosas, de elementos de importancia y singulares que hay aquí en Andalucía, porque detrás de cada uno de ellos hay empresas. Y esas empresas están especializadas, están poniendo lo mejor de sí mismos, tienen características únicas y creo que esas empresas, junto con las que va a haber ahora reuniones del País Vasco, de Aragón, de Madrid, entre todas ellas seguro que van a ocurrir y van a aparecer muchas oportunidades de generación de negocio mutuo, de generación de colaboración en este marco de proyectos de I+D y de innovación en el cual va a haber, y está habiendo, como explicaba anteriormente Ricardo, fondos específicos y sobre todo también posibilidades de procesos de consolidación para tener empresas nacionales más fuertes que sean capaces de tener mayor músculo a nivel internacional. Así que, bueno, yo creo que esta jornada va a ser interesante y animaros a ellos, a que les saquéis el máximo provecho posible. Y sin más, le paso la palabra a Aitor Quintana, que es vicepresidente de EGAN. Así que, Aitor, tienes la palabra. Sí, bien. Hola, buenos días a todos. Gracias, Antonio, por cederme tu palabra. Soy Aitor Quintana y os hablo en calidad de vicepresidente del Clúster Aeroespacial Vasco, como bien sabéis, denominado EGAN, ¿vale? Y ante la ausencia por motivos laborales de nuestro presidente Carlos Arzola. En esta ponencia en la cual os voy a presentar, es mi objetivo el haceros partícipes de lo que representa el clúster aeroespacial EGAN dentro de la comunidad autónoma vasca, ¿vale? Entonces, es por ello por lo que vamos a repasar ciertos hitos, vamos a hablar de su historia, de sus datos tanto de facturación como empleo, como el I+D+I. Vamos a hablar de clúster y PYME. Vamos a hablar de clúster y COVID, evidentemente, y un poco las conclusiones de este foro, ¿vale? El clúster EGAN nació allí por el año 1997, sobre todo impulsado por tres grandes empresas, ¿vale? En este caso, Sener, la mesa aeronáutica, la que hoy es Ernova, e ITP. Y todo ello impulsado por el gobierno vasco, ¿vale? Actualmente, tras 24 años de andadura, está formada por 66 entidades, dentro de las cuales tenemos 4 Tier 1, 46 compañías industriales, 5 centros tecnológicos, 4 universidades y 6 aliados clúster, ¿vale? Entre todos ellos proveemos y suministramos sistemas completos, piezas, componentes, servicios avanzados y soluciones de fabricación a casi todos los grandes clientes mundiales en prácticamente todos los importantes programas. Todo ello hace que tengamos 170 instalaciones repartidas por todo el mundo, ¿vale? Si vamos a hablar de lo que son los datos, que tiene una dimensión importante y, claro, todos ellos puestos un poco en las publicaciones que tenemos del año 2019, publicaciones pre-COVID, ¿vale? Nuestro clúster tiene un volumen de facturación de 2.600 millones de euros y un empleo global de 15.200 personas, de las cuales en Euskadi empleamos a 5.244 personas directamente. El sector tiene un peso del 1,2% en el Producto Interior Bruto y del 5,6% en el Producto Interior Bruto Industrial. Para hacernos una idea de la dimensión que esto ocupa, la facturación de los socios supone el 18,5% de la facturación aeroespacial a nivel estatal y el 1,3% a nivel europeo. Hablando de empleo, que tan importante es en el día de hoy y en este momento, evidentemente, de esas 15.200 personas que hemos comentado que emplean nuestros asociados, por cada empleo directo que se genera, se está generando 4 puestos de trabajo indirectos o inducidos, ¿vale? El empleo aeroespacial, creo que de todos es conocido, que es de alta cualificación técnica y de habilidades transversales, con un ratio de incorporación de la mujer en este momento del 24% en Euskadi.
si bien es cierto que se están haciendo grandes esfuerzos porque ese ratio mejore, ¿vale? Se considera un empleo de calidad y con unas oportunidades de desarrollo profesional bastante altas, ¿vale? Si nos vamos a hablar un poco de la I+D+I, que en estos momentos siempre ha sido importante, pero en estos momentos es imprescindible y fundamental. En el año 2019, nuestros asociados invirtieron 121 millones de euros en este concepto, lo que representó casi un 5% de las ventas. Desde la fundación de Egan, ahí como hemos dicho hace 24 años, los socios han invertido casi 2.900 millones de euros y en la actualidad tenemos 1.500 empleados realizando actividades de investigación y desarrollo, ¿vale? En Euskadi, el sector aeroespacial está considerado estratégico gracias un poco al compromiso y a la constante cooperación público-privada y a una visión compartida entre todos de lo que es el clúster, ¿vale? Actualmente, las pymes tenemos un peso bastante importante dentro del clúster y la importancia de la pyme dentro del clúster, ¿vale? En el papel de la pyme, y hablo como representante de este colectivo tras varios años en la junta directiva de Egan, es fundamental para la cadena de valor siga engrasada y engranada, ¿vale? La pyme somos suministradores bajo los Tier 1 y AOMs en el Estado, capaces de solucionar tensiones de suministro, de ser flexibles ante las demandas del mercado y del cliente, ser tan reactivos como proactivos frente a las necesidades y problemas y vitales, ¿vale? Y estamos, sobre todo, apostando por el clúster como un vector de competitividad y colaboración entre los miembros. Ahora mismo, dentro de lo que somos el clúster aeronáutico Egan, nosotros mismos, por nuestra propia iniciativa, estamos elaborando el Plan Estratégico 2021-2024, en la que, bueno, pues todos los asociados estamos poniendo nuestro granito de arena en aportación a cuáles son un poco las necesidades de este plan estratégico, ¿vale? Actualmente estamos en una situación en la cual llevamos marcados a lo largo de un año por lo que es el COVID. El clúster Egan está muy presente en nuestras empresas desde ese momento, evidentemente ha estado presente en todos los momentos, pero ahora más que nunca, adaptándose a la nueva situación y prestando servicios complementarios aparte de los ya habituales, ¿vale? Desde el inicio de la pandemia, tratando de ayudar en temas como facilitar información clave, fiable y a tiempo, desde los inicios de la pandemia también para informar de la manera más rápida sobre reglamentos, ayudas y créditos, pasando en un momento muy puntual del inicio de la pandemia para la gestión de la compra de los EPIs, facilitando documentación e información de diferentes consultoras y AOMs sobre la situación del sector y los escenarios de recuperación, haciendo un seguimiento de la situación y los problemas y las necesidades de todos y cada uno de los socios y multiplicando encuentros habituales, aunque hayan sido de manera telemática. Además, toda la información de la situación de las empresas y sus necesidades ha sido trasladada continuamente a las administraciones y agentes clave, entre ellos Gobierno vasco, Diputaciones, Gobierno central y TEDAE, ¿vale? Entonces, un poco por llegar a la conclusión y llenaros un poco del networking que tenemos organizado, creo que es el momento para hacerlo de una manera muy fuerte y eficaz. Debemos de crear red, establecer relaciones, conocerse entre todos los actores de la cadena de valor española. De esta manera podremos trabajar juntos, colaborar comercial y tecnológicamente y reforzar nuestro sector y nuestra posición en el mercado. Muchas gracias a todos y de aquí paso la palabra a mi compañero Pedro. Muchísimas gracias, Aitor. Buenos días a todos. Yo lo primero que quiero comentar, sumándome a las palabras que ha dicho Antonio antes, es lo importante que me parece esta jornada, porque es raro, ¿no? Ver a todos los clústeres, a TEDAE, todos en una misma conferencia, a los más de 100 participantes que tenemos ahora mismo conectados, todos del sector,
a mí me da mucha alegría, y lo digo sinceramente, ver tanta gente buena junta. Y así que, bueno, pues daros la enhorabuena también a todos. Yo querría lanzar un mensaje positivo, es decir, como soy el último, pues bueno, yo no me voy a extender a hablar del COVID, de cómo nos ha ido a todos y de las dificultades que tenemos por delante, y que eso nos lo contará ahora Carlos, que lo hará muy bien. Yo sí quiero deciros que creo que el sector ha sido uno de los que más ha sufrido, y en mayor o menor medida yo quiero dar la enhorabuena a todos, porque creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Esto es muy difícil, es muy complicado, y bueno, como país, como sector, nuestro tejido de pymes, de grandes empresas, pues yo creo que estamos consiguiendo sobrevivir lo mejor posible, y creo que es bueno que también lo reconozcamos, ¿no? Sobre Madrid, sobre nuestro clúster, bueno, a mí me gustaría hacer primero una reflexión, en el sentido de, bueno, pues ¿por qué hay tanto clúster, ¿no? Por qué tenemos tanta asociación, ¿no? En un país como España, que es en un sector como es el aeronáutico, aeroespacial, que está muy globalizado, el que la cadena de suministro es absolutamente global. Bueno, yo creo que los que estamos aquí representados, ¿no? TEDAE es como nuestro gran padrino, ¿no? Y es el que crea sector, ¿no? Porque, digamos, es el que nos agrupa a todas las empresas, nos representa. Pero luego los clústeres lo que creamos es tejido, ¿no? El tejido empresarial es muy importante porque es el que hace que las relaciones se fortalezcan, la cadena de suministro sea mucho más resiliente y las oportunidades crezcan entre las empresas que formamos ese tejido empresarial que tenemos en España, ¿no? Entonces yo creo que ese es nuestro grandísimo papel, ¿no? Tanto el de Andalucía como el de Aragón, el de la Comunidad de Madrid, el del País Vasco, pues tenemos ese papel de crear tejido empresarial, ¿no? Nosotros en el Cluster de Madrid Aerospace, en la Comunidad de Madrid, bueno, por no hacer una exposición muy basada en cifras, ¿no? Todos sabemos que, bueno, Madrid representa un poco una parte importante de todo lo que es el tejido empresarial español, ¿no? No obstante, se calcula que el 62% de toda la actividad aeronáutica y hasta el 95% de toda la actividad espacial se concentra en la Comunidad de Madrid. Mucha de la cadena de suministro pues también se concentra aquí. Tenemos representación básicamente de todas las empresas que son Tier 1 y de prácticamente de todas, ¿no? Las que son Tier 2 relevantes están representadas en la comunidad, y muchas de las empresas que, bien siendo andaluzas o vascas, pues tienen tienen una pequeña sede o tienen también algún centro en la Comunidad de Madrid, lo que hace que se concentre una grandísima actividad de todo el sector, ¿no? Y el hecho de que la sede social de muchas de ellas esté aquí, pues también contribuye a lo que no dejan de ser cifras, ¿no? Pero yo me quiero centrar un poco en el papel que debemos cumplir como clúster, ¿no? En esto que decía de crear tejido empresarial, ¿no? Si echamos un vistazo a la composición de Madrid Aerospace, pues encontramos que el 67% de todos nuestros asociados son pymes, lo cual a mí me parece que es muy correcto y es muy lógico, porque son las que más sufren cuando tenemos problemas en el sector, como lo tenemos ahora con la situación de la COVID-19, y son además las que tienen más difícil acceder a las oportunidades que se crean en cadena de suministros globales, ¿no? Con lo cual tiene toda la lógica que en ese tejido empresarial pues las pymes estén muy bien representadas, ¿no? Luego es una asociación, un clúster que presta mucha atención al sector espacio. Comentaba antes que el 95% del sector espacio se concentra en la Comunidad de Madrid, y no obstante, bueno, pues el 50% de las grandes empresas que forman parte del clúster se dedican en exclusiva al sector espacio, ¿no? El sector espacio está representado en la Junta Directiva, está representado a través del centro de SABIC, de la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, que también forma parte de nuestro clúster, y con ella todas las asociadas. Y luego, ahondando en ese concepto de tejido, pues también contamos con un 10% de participación de entidades que se dedican al conocimiento, a la investigación. Hay un pequeñísimo porcentaje institucional que solo representa el 3%. Y luego, bueno, pues fijaos, por ejemplo, que del 67% de pymes que os comentaba antes, más de la mitad se dedican a la ingeniería o a los servicios. Es decir, que al final son
empresas que terminan por vertebrar todo ese tejido empresarial más allá de la cadena de suministro de producto, que es como más lineal, más piramidal, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco esa representación de lo que es el clúster en esa capa que crea tejido empresarial, ¿no? Como clúster, bueno, pues venimos actuando, la fundación se realizó en el año 2006, o sea, tenemos ya 15 años de vida y bueno, hasta el momento las cosas yo creo que se han hecho bien, ¿no? Yo estoy en la junta directiva desde hace solo unos años, no puedo decir que estuve desde el principio, hace muchos años ya que se hizo esto, ¿no? Y entonces pues todas las juntas directivas anteriores, pues yo creo que han hecho un buen trabajo. Por ejemplo, pues nos certificamos como agrupación empresarial innovadora hace ya varios años y llevamos haciendo varios proyectos con el Ministerio de Industria, haciendo de enlace desde el año 2011, si no recuerdo mal. Tenemos una certificación como clúster excelente por parte del Ministerio y también pues tenemos la certificación de Silver del Cluster Management Excellence desde el año 2017, ¿no? Y bueno, pues todo eso pues yo creo que contribuye a que sea un buen lugar, un buen punto de encuentro en el que, digamos, compartir experiencias, hacer red, hacer equipo, hacer ese tejido empresarial del que os hablaba, ¿no? Yo creo que un clúster tiene una de sus actividades principales es la de ser un poco, si me permitiese, ese pequeño hogar de sus asociados, ¿no? Ese lugar al que acudir cuando las cosas van bien y es necesario pues diversificar, encontrar oportunidades, sumarse a las nuevas oportunidades que aparecen, como cuando va mal y tenemos problemas como el que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros prestamos muchísima atención, al tema de la comunicación. Una de nuestras grandes obsesiones es ser amplificadores del sector, que se conozca que estamos ahí, que se conozca lo que hacemos, que se vea ese tejido, que las pequeñas empresas puedan acceder a esos canales de comunicación para que todo el mundo sepa a qué se dedican o en qué son excelentes, ¿no? Y en qué se puede contar con ellas, ¿no? Es de los que nos sentimos más orgullosos. En nuestra web tiene una cantidad de usuarios permanentes, ¿no? Que entran recurrentemente, que supera los 13.000. Tenemos miles de followers en Twitter, en LinkedIn. Estamos publicando noticias en la web prácticamente cada 2 días. Hemos duplicado el número de eventos de networking en el año 2020 frente al 2019, cosa que podría parecer sencilla, ¿no? Con presupuesto, pero que os aseguro que no lo es, teniendo en cuenta que el 2019 fue un año completamente normal en cuanto a celebración de eventos y el 2020 lo que hemos tenido pues es una pandemia que nos ha impedido el vernos presencialmente. Bueno, pues aún así hemos duplicado el número de eventos para precisamente poder paliar, ¿no? esa necesidad, ¿no? Si no me ven, pues cómo me van a conocer, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa red, ese tejido? Pues ahí hemos intentado ayudar a todos nuestros asociados para que tengan un canal de comunicación, un canal de reunión, un canal de networking para poder utilizar y bueno, pues que les sea útil, ¿no? Bueno, todo ello, pues yo creo que es lo que contribuye a hacer tejido. Nosotros, bueno, yo en particular, ¿no? Y lo he dicho antes Antonio, tengo una excelente relación tanto con las personas como con las instituciones que representan el resto de clústeres regionales, también con TEDAI, aunque todavía Ricardo pues no hemos tenido la ocasión de conocernos presencialmente, pero estoy absolutamente seguro que llegará, porque además somos los que estamos más cerca de todos los que estamos aquí. Y bueno, yo nunca he creído, ¿no? Y aunque parezca mentira, ¿no? En esto de la regionalización de los clústeres, creo que todos tenemos que hacer equipo y por eso me hace tanta ilusión este evento. El tema, digamos, regional, yo creo que es más por cercanía física, porque al final, bueno, pues el estar cerca pues contribuye a que hagamos mejor equipo, pero es que absolutamente evidente, o por lo menos para mí lo es, que la sintonía entre los clústeres regionales y TEDAE tiene que ser total, porque al final las empresas no nos movemos en una única región. Eso no pasa absolutamente casi nunca, ¿no? Y es necesario pues, que le ofrezcamos a las empresas canales de comunicación alternativas, de asociación, pues que no sean ya solo por su regionalidad, sino también por los servicios que ofrecen y por aquello que les plantea la posibilidad de ser más grandes, de llegar a más gente, de internacionalizarse, de
relacionarse, de acceder a oportunidades, etcétera, ¿no? De modo que enhorabuena por la organización del evento. Ya decía, estoy muy contento de ver tanta gente buena junta. Enhorabuena por la participación. Yo creo que está siendo un éxito. Espero que los encuentros B2B que vienen a continuación pues sean también un éxito y contribuyan a ayudar a las empresas. Y bueno, yo creo que vamos muy bien de tiempo, estoy viendo, lo cual también suele ser raro en un evento de este tipo, lo cual también es motivo de enhorabuena. Así que como creo que todos estamos deseando escuchar a Carlos, a ver qué nos puede contar de su experiencia, pues voy a dar paso a Juan Román, que es el gerente de Andalucía Aerospace y además buen amigo y excelente profesional, que va a hacer la presentación de Carlos para dar continuación al evento. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias a ti, Pedro, por cederme la palabra, y gracias a todos porque efectivamente, además de dirigirnos y tener un retrato magnífico de la situación del sector a través de este recorrido que hemos ido haciendo regional, pues lo habéis hecho con una capacidad de síntesis enorme y ajustándose a los tiempos, con lo cual gracias a todos los que me han precedido en el uso de la palabra. Gracias también a todos los asistentes. Efectivamente, yo creo que podemos estar todos muy satisfechos. Más de 100 personas hoy convocadas y asistiendo a esta jornada. Y, por supuesto, agradeceroslo a todos. Quisiera también, antes de darle paso a Carlos, tener un recuerdo también para el resto de directores gerentes de los clústeres con los que hemos estado trabajando estrechamente, yo creo que dando muestra de un buen trabajo en equipo, ¿no? Y yo creo que hoy es un día exacto de unidad del sector y en este sentido, pues la fluidez con la que hemos estado trabajando y la sintonía que hemos tenido ha sido genial. Vamos a abordar la última parte de este inicio de la jornada de networking con la conferencia de Carlos Suárez, al cual voy a introducir ahora. Antes, una serie de avisos muy rápidos. Esto es fundamentalmente una oportunidad de networking, de sinergias, de ver oportunidades de negocio. Estamos encantados de ver que empieza a generarse esa dinámica. El último dato que nos han pasado es que ya hay más de 120 reuniones solicitadas, pero todavía está abierto a que se sigan generando esas reuniones B2B. Además, la plataforma nos va a facilitar no solo en estos 2 días, hoy y mañana, sino que va a quedar abierta unos días adicionales para aquellos que tengan alguna dificultad en estos 2 días, que puedan tener esos encuentros, que al final es lo que vamos persiguiendo. También comentaros que vamos a permitir a la finalización de la charla de Carlos un pequeño espacio para el coloquio o para formular preguntas, que seguramente las habrá, y para ello tenéis habilitado el chat en YouTube. También colgaremos en YouTube una pequeña encuesta. Para nosotros los clústeres también es muy importante hacer este control de calidad y asegurarnos que las actividades que hacemos van orientados a los intereses de vosotros los socios, con lo cual os ruego que lo podáis cumplimentar, que no os va a llevar más de 1 minuto. Y sin más, pues voy a introducir a Carlos, que probablemente no haga falta dar muchos detalles de su semblanza, ya que es ampliamente conocido. Su currículum abruma, extenso, brillante. Necesariamente voy a resumirlo, pero sí quiero resaltar quizá lo más relevante. Carlos tuvo una trayectoria larga, amplia y brillante, como digo, en Airbus, desde su anterior denominación de casa, donde desempeñó puestos de alta responsabilidad, posteriormente en el grupo EADS, fue director general de Airbus Military, consejero de Airbus Eurocopter, responsable de la división de aviones de transporte militar en EADS, hasta finalmente acceder a la presidencia de EADS Casa y ser miembro de su comité ejecutivo.
donde permaneció hasta el 2009. Desde entonces, lejos de retirarse y de dedicarse a una mejor vida, pues ha seguido manteniendo una actividad enorme y ha formado parte pues, de empresas tan importantes en el sector como Alestis, donde fue consejero independiente y miembro de su consejo de administración. En el año 2017 fue director general y miembro del comité ejecutivo de Indra. Posteriormente fue también director general de Tecnobit, del grupo Oesia, y actualmente pues pertenece a distintos consejos de administración de empresas vinculadas al sector aeroespacial y de defensa. Es también director de empresas, en este caso vinculadas al área de recursos humanos. Preside también CUPE Aerospace Solutions, consultor de estrategia, profesor de escuelas de negocio. Bueno, como digo, podríamos comernos bastante del tiempo disponible en dar los detalles de este extenso y brillante trayectoria profesional. Lo que nos importa es que Carlos tiene muchas cosas que contarnos, es probablemente una de las personas más indicadas para darnos una visión general del sector y bueno, también le quiero agradecer la magnífica disponibilidad que tuvo desde un primer momento, desde que les ofrecimos desde los clústeres participar, pues él sí fue directo e inmediato, con lo cual se lo quería también reconocer hoy. Carlos, no pierdo ni un minuto más y te cedo la palabra, cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, lo primero, me toca a mí agradecer a todos, a TEDAE y a los 4 clusters, que me deis la oportunidad de participar en este evento y no quiero dejar de felicitaros por la organización del mismo, que me parece necesario y oportuno y más en las circunstancias por las que atraviesa ahora mismo el sector. Claramente, cuando hablamos de la aeronáutica civil, estamos hablando de un sector global, pero si no empezamos colaborando en el entorno próximo, difícilmente podremos hacerlo en un entorno más lejano. Por tanto, reitero mi felicitación. Ahora me gustaría compartir con vosotros bueno, pues unas transparencias, porque entiendo que estar 45 minutos o 40 minutos hablando a una pantalla pues puede convertirse en algo muy tedioso para todos, y he optado por amenizar un poco esta ponencia con algunas transparencias e incluso algún vídeo. Pues pondré. No sé si se ve bien. Espero que sí. Sí se ve bien, Carlos. Perfecto. Muy bien. Bueno, esta crisis por la que atravesamos en este momento nos ha servido para recordarnos una vez más algo muy importante. Tendemos a vernos todos nosotros como componentes de una cadena de valor que acaba en un avión. Y eso no es así en absoluto. Es decir, nuestros clientes son las líneas aéreas y los clientes de nuestras líneas aéreas son personas como nosotros que viajamos por negocios, por motivos personales o por turismo. No debemos olvidar, por tanto, lo que hacemos. Fabricamos componentes, aeroestructuras, equipos, aeronaves, pero todo está destinado a que las personas normales viajen, nosotros, nuestras familias, de manera cómoda, económica, rápida y segura, ya sea por placer o por negocios. Es decir, que en resumidas cuentas todo lo que hacemos acaba en un billete de avión. Esa es la realidad y esta crisis ha vuelto a recordarnos que eso es para lo que trabajamos. Y precisamente lo que hemos conseguido en los últimos años ha sido un gran logro. Hemos conseguido entre todos construir un transporte aéreo cada vez más seguro, más eficiente y económico. Durante los últimos 20 años, concretamente, el incremento del transporte aéreo y, en consecuencia, el incremento de las entregas de aviones y de las ventas de aviones ha sido formidable. Y el 11 de septiembre, ni la crisis financiera del año 2008, ni el SARS han podido pasar este incremento. Además, y esto también es muy importante, hemos conseguido hacer esto accesible a casi todo el mundo. Es decir, gracias a las líneas low cost y al abaratamiento general de los billetes de avión,
pues hemos conseguido que, por ejemplo, en Europa los estudiantes de Erasmus se muevan por todo el continente en avión, o que muchos inmigrantes pues puedan volver de vacaciones a sus domicilios, con sus familias, muy lejos que se encuentren. Antiguamente, la aviación era un medio de transporte mucho más elitista, era un medio de transporte para viajes y negocios o para turistas pertenecientes a clases acomodadas. Esto ha cambiado radicalmente, gracias pues, a la seguridad y a la eficiencia a la que hemos contribuido desde nuestra industria. Sin embargo, todo esto se ha venido abajo, esperemos que temporalmente, de una forma brutal y repentina con esta crisis del COVID-19. Jamás se había producido una crisis de esta magnitud. Si comparamos esta crisis con otras anteriores, como las crisis del petróleo de los 70 o de los 80, o la ocasionada por la guerra Irán-Irak, o la primera guerra del Golfo, o el 11 de septiembre, o la crisis financiera o el SARS, pues ninguna ha tenido tanto impacto en tantos factores, desde la caída de la actividad económica, al miedo, al riesgo sanitario, a las restricciones brutales que han impuesto a los estados al desplazamiento de personas, y además ha sido con un carácter claramente global, como veremos más adelante. Si vemos este gráfico de OACI, que incluye tanto el volumen total de pasajeros como el de los vuelos domésticos e internacionales, y vemos los pequeños baches que hay con las crisis del petróleo en los años 70, 80, las crisis que he mencionado antes, pues podemos ver que las anteriores crisis han sido un chiste, una absoluta broma, comparada con la magnitud del impacto que ha tenido el COVID-19 en el transporte aéreo. Fijaros que hemos vuelto a niveles de tráfico de los años 50 o 60 prácticamente. Es cierto que no ha sido uniforme, y esto tiene un impacto también para nuestra industria a nivel español, como comentaremos después. Ha sido más fuerte en los vuelos internacionales, más aún en los de largo recorrido, con los vuelos domésticos. Y, curiosamente, algún mercado doméstico, como por ejemplo el chino, sí se ha recuperado casi hasta niveles pre-COVID. No es así, ni siquiera en vuelos domésticos en el resto de mercados, tanto el europeo como Estados Unidos o Australia. Estos son números IATA. Las pérdidas totales en la industria del transporte aéreo en el año 2020 ha sido de 118.000 millones de dólares. Obviamente el impacto en ERTES, en ERES, en empleo ha sido brutal también. Y la caída ha sido de casi un 66%, teniendo en cuenta que prácticamente empezó en marzo. Los 2 primeros meses se salvaron de esa caída. Todo esto ha tenido un impacto aguas abajo, y vuelvo a hablar de esa cadena de valor, pieza en los componentes, acaba en el billete de avión en nuestra industria, y esto ha afectado brutalmente a los plataformistas, ha afectado aún más a los motoristas, que tienen una gran parte de sus ingresos vinculados a los contratos Price by the Hour y al MRO, a los fabricantes de equipos, aeroestructuras, al MRO, etc. Han caído brutalmente los viajes de negocios y de turismo, y se está produciendo también un cambio en nuestras costumbres que seguramente en cierta medida ha llegado para quedarse. Nunca se había utilizado tanto el teletrabajo como ahora, jamás habíamos utilizado tanto las videoconferencias, y llevamos un año constantemente enganchados a la pantalla del ordenador, participando en reuniones por Zoom, por Webex, por Teams, por todos los medios habidos y por haber. Esto también hace que para el transporte aéreo el tema sea aún más dramático, porque de alguna manera todas las líneas aéreas están funcionando de facto como si fuesen de low cost. Es decir, los viajes de business o de primera cuando los hay, o los viajes de largo recorrido, que son los que realmente dan márgenes, pues están prácticamente paralizados. Pensemos, por ejemplo, en una línea aérea como Iberia, donde básicamente hace los márgenes en business y con los vuelos de largo recorrido a Sudamérica. Bueno, pues justamente eso es lo que no está funcionando en este momento, o lo que menos está funcionando. Como decía Alejandro antes, la confianza parece que se empieza a recuperar un poco, pero los datos que nos da IATA sobre reservas a principios de año siguen siendo muy negativos. La tercera ola de la pandemia ha hecho que incluso las reservas de billetes en estos primeros meses del año hayan caído con respecto a la tendencia que teníamos a finales del 2020.
Indudablemente, los ritmos de vacunación todavía no van en muchos países a la tasa deseada y la pandemia todavía no se ha ido del todo. Y las nuevas clases de virus y las nuevas cepas que están poniéndose de manifiesto. Esto hace que la propia IATA pues, sea muy conservadora a la hora de hacer predicciones. Veremos también después predicciones de OACI o de Eurocontrol. El año ha empezado peor de lo que estaba previsto, es decir, la línea roja que veis ahí era la previsión que IATA daba en diciembre. Los datos reales a marzo son claramente más negativos de lo que la predicción anunciaba. IATA ya plantea dos escenarios, un escenario más positivo, pensando que los países van deshaciendo restricciones a medida que aumenta el ritmo de vacunación, y otro dato más conservador, que es la línea de puntos, donde pues, asume que los países puedan ser todavía muy conservadores a la hora de levantar las barreras a la movilidad que siguen todavía establecidas. Es difícil hacer una predicción en este momento de cómo se va a recuperar a lo largo del año. Pues es evidente que el primer semestre del año 2021 va a ser peor de lo previsto, que globalmente lo va a ser también el segundo semestre, y tenemos que confiar al menos de que a lo largo del segundo semestre la cosa vaya mejorando. Si nos vamos a OACI, y os podéis imaginar que tanto IATA como OACI como Eurocontrol están continuamente publicando estadísticas y datos, pues bueno, ofrece conclusiones muy parecidas sobre lo que ha supuesto el impacto del COVID a lo largo de 2020 en la reducción de la oferta por parte de líneas aéreas, en la reducción de pasajeros, en la reducción de ingresos por parte de las aerolíneas, y además también viendo una vez más que el impacto ha sido mucho mayor en el tráfico internacional que en el tráfico doméstico. Aquí se ve claramente, ¿no?, cómo el número de pasajeros internacionales respecto al doméstico ha bajado brutalmente. Esto no es un tema neutral para la industria española. Claro, es que ya el año pasado sufrimos el gran revés de que se paralizase la producción de la 380, que fue el primer programa post-GIE, por Grupo de Interés Económico Airbus, en el que pasamos de nuestra participación nominal del 4,2% al 10%, aumentando sustancialmente la carga de trabajo para la industria española. Bueno, el 380 ya no está. Nos queda el 350 como único programa post-formación del Grupo Airbus EADS, en el que la participación española es alta y bueno, pues como veremos después, el impacto en la red de producción del 350 es muy negativo. Está a 5 aviones por mes. Y es verdad que los aviones de fuselaje estrecho están a más cadencia, pero en esos aviones, igual que en los A330, todavía vivimos de la historia, de la época en que Airbus era un grupo de interés económico en el que CASA era el socio con el 4,2%. La crisis, como mencionaba antes, ha sido totalmente global, con pequeños matices en reducción de capacidad, de pasajeros, de ingresos. No hay ni un solo país al que esta crisis no haya afectado. Fijaros que en crisis anteriores, aunque fueron también globales, el impacto en el tráfico no fue tan global. Es decir, cuando la crisis financiera del 2008 cayó mucho en Europa, en Estados Unidos, pero las grandes aerolíneas de Asia y Oriente Medio siguieron haciendo muchísimos pedidos a compañías como Airbus y Boeing, y no se produjo ese impacto tan dramático en las cadencias de producción en nuestra industria, como se ha producido en este momento. OACI ya, si IATA planteaba 2 escenarios, OACI ya plantea hasta 4. Quiere decir que la incertidumbre sobre cómo van a evolucionar las cosas a lo largo del año sigue siendo muy alta, aunque todos confiamos en que en 2022 la recuperación empiece a ser cierta. Eurocontrol, ya moviéndonos en un entorno mucho más cercano que el global, pues también nos ofrece casi a diario, nos da datos de número de vuelos, y bueno, pues vemos que el tráfico que estamos teniendo en este momento, comparado con el que teníamos hace un año, pues es que la diferencia es brutal, incluso a escala europea. Y lo mismo, y ya no quiero aburriros más con predicciones pesimistas de IATA o OACI Eurocontrol, pues igual, Eurocontrol también tenía unas perspectivas más favorables para el inicio del año que no se están cumpliendo, y también plantea diferentes escenarios según haya mejoras durante el segundo trimestre, que empieza dentro de 20 días,
o no las haya. Probablemente no las veamos hasta la segunda mitad del año. Yo creo que con el ritmo de vacunación que hay ahora y sin haber alcanzado la inmunidad de rebaño, va a ser muy difícil que los gobiernos abran mucho la mano en lo que a restricciones de viajes se refiere. Por tanto, esperemos que en 2022 esto se produzca y que en torno a 2023-2024 alcancemos unos niveles de tráfico parecidos a los que teníamos a finales de 2019. No estoy seguro de que eso va a ser así. Y ahora diré por qué. Porque en realidad, preocupándome la crisis del COVID, estoy convencido de que es una crisis en la que este sector saldrá, como ha salido en otras ocasiones. Tardará más o menos, pero el COVID será una página que pasaremos y que dejaremos por fortuna atrás. Yo creo que para la industria aeroespacial hay temas mucho más relevantes a largo plazo que el tema del COVID, que no deja de ser una crisis intensa, pero coyuntural. Y me refiero a esto. Me refiero a una amenaza que esta pandemia del COVID no ha hecho más que impulsar y acelerar. Ya que algunos quieren que los cambios de costumbres que ha provocado la pandemia se perpetúen en el tiempo. A pesar de que el transporte aéreo no supone más de entre el 2 y el 3% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera, y el consenso científico aproxima más esta cifra al 2% que al 3%, es posiblemente, junto con el automóvil, uno de los sectores más acosados por los gurús del cambio climático. Hasta tal extremo de que están consiguiendo propagar un sentimiento hostil hacia el transporte aéreo, una clara estigmatización del mismo. De hecho, se ha acuñado un nuevo término, en sueco, igual que Petra, el Flickskam. El Flickskam se traduce como la vergüenza de volar. Y también, tengo que decirlo, se debe en parte a que el sector del transporte aéreo y la industria aeronáutica ha sido muy torpe a la hora de vender a la opinión pública las inmensas mejoras realizadas en los últimos años. Aviones bimotores, con mejoras aerodinámicas, con reducciones de peso, con mayor electrificación, con reducción muy importante de las emisiones del consumo, además una reducción del ruido. Todo esto, que de verdad ha ocurrido, no lo hemos vendido bien. Y estamos siendo claramente un chivo expiatorio. Hay ciertos temas que quiero compartir con vosotros. Por ejemplo, no sé si sois conscientes de que en el foro de Davos, que tuvo lugar a finales de enero de 2021, el transporte aéreo fue un claro objeto de ataque por todos los agentes económicos allí presentes, o por muchos de ellos. Una de las conclusiones del foro de Davos fue que la forma de viajar de las clases medias debe cambiar rotundamente. Tiene gracia que esto lo digan personas, en muchos casos multimillonarias, que no conciben viajar si no es en su avión ejecutivo privado. Tal y como anuncia el propio Bill Gates, los viajes en avión se van a reducir a más de la mitad en estos próximos años porque los aviones contaminan mucho. El foro de Davos ha anunciado al terminar la reunión que las clases medias volverán a viajar en tren cama. ¿Os acordáis de los coches cama que cogíamos? Muchos de vosotros seguramente no los habéis cogido nunca, hace años. Bueno, pues el propio foro de Davos, para inocular esta idea en la ciudadanía, ha hecho un spot propagandístico que me gustaría compartir con vosotros para que veáis hasta qué extremo el sector del transporte aéreo se está viendo acosado por personalidades y por foros importantes. A ver si soy capaz de...
ver si consigo volver a... ¿Veis otra vez la presentación de PowerPoint? ¿Estáis viendo PowerPoint o no? Ahora sí. Vale, perfecto. Bien, yo creo que esto es un tema para tomarnos en serio. Claramente hay una hostilidad por parte de los gobiernos, inoculada por muchos gurús, hacia el transporte aéreo. Están fomentando otra vez los coches cama, una cosa que se acabó hace tiempo gracias a la aviación low cost. Y lo que están buscando, y esto rompe completamente lo que habíamos conseguido en los últimos años, es que el avión vuelva a ser un privilegio de ricos. Que el precio de los vuelos suba a través de unos impuestos tremendos por culpa de las emisiones, y que viajar en avión se vuelva a hacer inaccesible para las clases medias y trabajadoras. Eso sí, Bill Gates y sus colegas del Foro de Davos sí podrán viajar en avión, mientras el resto tendremos que aguantar horas y horas en las camas de los ferrocarriles para trasladarnos del país. Fijaros que, como decía el vídeo, el Parlamento Europeo ha hecho del año 2021 el año del ferrocarril, recordando que a pesar de que el transporte supone el 25% de las emisiones, gracias a la electrificación, el ferrocarril es responsable tan solo del 0,4% de dichas emisiones, y de que, bueno, pues que hay que fomentarlo. Yo, en este sentido, lo que quiero comentar es que no debemos ver al ferrocarril como nuestro enemigo. Es decir, no tenemos que montar una campaña de comunicación contra el ferrocarril, como está haciendo el Foro de Davos, otras instituciones. Claramente, y lo sabemos todos, porque somos usuarios de ello, en distancias medias, para viajes en ferrocarril en alta velocidad, de menos de 2 horas y media, es claramente el medio más competitivo. A más tiempo de viaje, pensamos con razón de que la aviación es el ganador indiscutible. Por tanto, más que entrar en una batalla contra el ferrocarril, lo que tenemos que buscar y promocionar es la intermodalidad, asegurar la llegada del tren, sobre todo los trenes de alta velocidad, a los aeropuertos, de manera que ambos medios sean complementarios y se refuercen mutuamente. Es cierto que el transporte globalmente está haciendo poco por la desorganización, y curiosamente en muchas estadísticas se juntan en el mismo paquete al transporte aéreo, al transporte marítimo y al transporte por carretera, lo cual es bastante injusto y que no refleja la realidad. Y si vemos cómo ha evolucionado la tecnología hace unos años, vemos que desde los años 60, desde los primeros Boeing 707, DC-8, el DC-9, Boeing 737, a los últimos modelos, por ejemplo, el A350, el 787, que ya hacen uso de una intensa electrificación, la reducción de la intensidad energética es brutal. Y por tanto, claramente, la tecnología actual es mucho más amigable con el medio ambiente de lo que era antiguamente. Es cierto que, habiendo contribuido tanto al aumento del transporte aéreo, el saldo global de emisiones de CO2 del transporte aéreo ha subido, porque evidentemente el tráfico ha crecido exponencialmente en los últimos años. En este sentido, quería compartir también con vosotros una investigación que ha llegado a mis manos y me ha interesado mucho. Es una investigación sobre el fenómeno Flick Scam que ha llevado a cabo la Cátedra Pegaso, la Escuela de Negocios de Montpellier, en Francia, a través de una encuesta en las redes sociales a 1.018 personas en toda Francia e incluso a 289 personas del sector del transporte aéreo aeronáutico en la propia Francia. Estamos hablando de un país que es una potencia turística, recibe aún más turistas que España, y por tanto para el que el transporte aéreo es absolutamente vital, y que tiene una industria aeronáutica muy poderosa, la más de Europa, y donde podemos pensar que la cultura aeronáutica general es un poquito mayor que en otros países, probablemente mayor que en España. Bueno, pues el estudio sí que llega a la conclusión de que la estigmatización organizacional a la que se está sometiendo el transporte aéreo real, y de que claramente el transporte aéreo está siendo descreditado como el gran chivo expiatorio del cambio climático. A pesar de que, como comentaba antes, las emisiones de CO2 del transporte aéreo no superan el 3%, está más cerca del 2%, y de que
ha bajado más de un 25% las emisiones por pasajero en los últimos 15 años. Sin embargo, el estudio muestra que el 91% de los franceses piensan que el transporte aéreo representa más de un 3% de emisiones. De hecho, más de la mitad piensa que supone más del 10%. Pero es que esto ocurre incluso con el 29% de los encuestados que proceden del sector de aviación. El 90% de los pasajeros franceses piensan que las emisiones se han mantenido estables, es decir, no son conocedores de esta reducción de emisiones por pasajero. El 77% piensan que la aviación contamina más que la industria textil y de confección, que curiosamente supone entre el 8 y el 10% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, y el 81% piensa que suponen más emisiones que las actividades ligadas a Internet, que son el 4%. Seguramente muchos de vosotros no conocéis estos datos. Esto quiere decir que como sector, y cuando hablo de sector, hablo del sector en su globalidad, tanto el transporte aéreo como la industria, hemos hecho muy malos deberes, hemos sido unos pésimos comunicadores. De hecho, en Francia, conscientes de este problema, han empezado ya desde hace 2 años a hacer campañas publicitarias para tratar de concienciar a la opinión pública de que estas estigmatizaciones se basan en datos no correctos. Es decir, como podéis ver, aquí tenéis Air France, la propia Airbus, GIFAS, la Asociación de Líneas Aéreas Franceses, Aeropuertos de París, la Asociación de Aeropuertos Franceses han puesto en marcha desde hace tiempo una campaña publicitaria en diferentes medios para tratar de romper partes de esos tabús que están conduciendo al Flixcamp y a que mucha gente se avergüence de volar. Obviamente entenderéis que estoy pasando el mismo mensaje a vosotros, es decir, de SETEDAE, los clusters, Iberia y otras líneas aéreas españolas, AENA, ENAIRE, pues tendríamos que poner nuestra contribución a que esta concienciación en España también sea así. En España no solamente la industria aeronáutica es importante, es que España es una potencia turística, es que una gran parte de los turistas que llegan a España lo llegan por vía aérea y por tanto no nos podemos permitir el lujo de que el sector de transporte aéreo se estigmatice. Por tanto, claramente os animo a que también tomemos parte en este tipo de campañas de concienciación. Dicho lo cual, el problema de la reducción de emisiones es real, no podemos eludirlo y tenemos que trabajar en él. Ya en el año 2009, IATA, 7 años antes del compromiso de París, de 2016, ya alcanzó un compromiso por parte de todas las líneas aéreas del mundo en reducir las emisiones netas de CO2 en 2050, las totales, al 50% del nivel alcanzado en 2005. Es decir, un reto formidable, asumiendo que en el 2050 el tráfico se habrá duplicado varias veces con respecto al que hay en 2005. La propia OACI ha adoptado también el convenio CORSIA para la reducción y offsetting de carbono en vuelos internacionales. Fijaros que en esa predicción, por lo menos hasta el año 2040, se espera que una parte sustancial de esa reducción venga dada por el uso de combustibles más sostenibles, como por ejemplo los biocombustibles, una parte por mejoras operacionales en los propios aeropuertos, es decir, reduciendo el tiempo de espera de las aeronaves antes del despegue o después del aterrizaje, reduciendo los trayectos de taxi entre las terminales, mejoras operacionales ligadas a los nuevos sistemas de tráfico aéreo, como el SESAR en Europa o el NextGen en Estados Unidos, que hacen que los aviones no tengan que seguir las tradicionales aerovías, sino que puedan hacer rutas mucho más directas entre aeropuerto y aeropuerto, reduciendo sustancialmente los tiempos, reduciendo los tiempos de espera antes de aterrizaje. Es decir, todo eso de por sí contribuye también sustancialmente a la mejora de las emisiones. Dejo para el final las mejoras tecnológicas. Sobre esto, claramente, hay que hacer una reflexión. Si queremos alcanzar en el año 2050 estos niveles de reducción de emisiones, no va a bastar con hacer mejoras incrementales, no va a bastar con utilizar biocombustibles o con hacer mejoras operacionales. Sí o sí, tenemos que ir a cambios disruptivos, cambios tecnológicos disruptivos y radicales. En este sentido, la propia Airbus, en el último trimestre del año pasado, ya anunció que tiene planes para poner en servicio en el año 2035 un avión que utilice tecnología de hidrógeno.
y de hecho ha propuesto 3 conceptos bastante diferentes. 2 de ellos de aspecto más convencional, uno de aspecto más disruptivo. Esto supone un reto formidable. Fijaros que estamos hablando de 14 años de aquí al 2035, estamos en el año 2021. Estamos hablando de un cambio tecnológico brutal que no solamente impacta en las propias aeronaves y sus sistemas, sino que impacta en toda la logística de transporte e infraestructura portuaria necesaria para mover el hidrógeno. En la propia producción de hidrógeno líquido de manera sostenible. Es decir, estamos hablando de un cambio radical que afecta a todo el transporte aéreo y a toda nuestra tecnología. En un sector como el nuestro, que es un sector muy avanzado tecnológicamente, pero inmensamente conservador. Es decir, durante los últimos 40 años hemos ido introduciendo mejoras de forma gradual, con los materiales compuestos, con la tecnología fly-by-wire, con los nuevos motores, con la reducción de emisiones, mejoras aerodinámicas. Lo hemos ido haciendo paso a paso. Cada familia de aviones ha ido incorporando mejoras respecto a la anterior, con la electrificación del 3787 o 350. Pero siempre cuidando todos esos aspectos de seguridad que son vitales. Cuando hablamos de cambios disruptivos, todo eso se pone en cuestión y, por tanto, no es algo que podemos hacer de la noche a la mañana. Fijaros que sí pienso que en Europa ahora mismo partimos una ventaja y Airbus parte de una ventaja respecto a Boeing. Ahora mismo Airbus tiene una familia de productos muy consolidada. Boeing ha pasado por una crisis muy importante con 737 MAX, de la que gradualmente irá saliendo, una vez que se ha certificado su nueva solución, tanto por la FAA como por EASA. Ha anunciado retrasos importantes de prácticamente 3 años para la puesta en servicio de la nueva familia Boeing 777-X. Además, en un momento muy malo para los aviones de doble pasillo. Y Airbus, además, tiene una ventaja tremenda en el middle market, en el punto medio del mercado, que ahora mismo para Boeing es imbatible, con el 321 XLR. Es Boeing el que tiene que reaccionar. Es Boeing el que se puede ver forzado en este momento a lanzar un avión nuevo, relativamente convencional, para poder competir en ese segmento de mercado con Airbus. Es más, incluso si lo hace, Airbus tiene margen de maniobra para responder de una manera más o menos eficiente y sin tanto riesgo y tanto coste, incorporando al 321 pues, un ala nueva en fibra de carbono con mejoras aerodinámicas y con mejoras en los motores. Es decir, Airbus y la industria europea en este momento, gracias a que está en una posición mucho más consolidada que Boeing, parte de una ventaja para lanzarse en la nueva carrera de las tecnologías disruptivas y hacia la aviación de cero emisiones. No conozco en detalle los planes de Airbus, si los conociese tampoco los podría compartir, pero sí quería compartir con vosotros una iniciativa que pusieron encima de la mesa el último trimestre del año pasado la Academia Francesa de la Aeronáutica y del Espacio y su homóloga alemana DGLR, que han propuesto un plan a escala europea para prepararnos para la aviación verde, preservando también el know-how aeronáutico en Europa, también poniendo de manifiesto una preocupación. Desde el lanzamiento del 350 y anteriormente del A400M no ha habido ningún nuevo desarrollo en la industria aeronáutica europea. Nunca habíamos tenido un periodo tan largo sin lanzar un nuevo avión. Es verdad que hemos lanzado mejoras, los 320 Neo, los 330 Neo, pero no hemos lanzado un nuevo proyecto. Y ya empieza a haber ingenieros jóvenes que nunca han trabajado en el desarrollo de un nuevo avión. Bien. Lo que proponen básicamente la Academia Francesa y la Alemana está dirigido fundamentalmente a los 4 países Airbus, a Francia, Alemania, Reino Unido y España. Entienden que no es posible conseguir a tiempo el desarrollo de un nuevo avión verde mediante mejoras graduales, con la aplicación parcial de nuevas tecnologías a productos existentes. Como comentaba antes, esto solamente es posible hacerlo mediante tecnologías disruptivas, tecnologías más avanzadas en combinación con una nueva configuración estructural. Y por los problemas de seguridad que antes comentaba, esto debe madurarse mucho antes de incorporarlo a un avión que vaya a transportar pasajeros a medio plazo. Y para ello proponen algo que la NASA durante muchos años ha hecho también, que es un demostrador de vuelo integrado lo más próximo posible al futuro avión. Proponen, por tanto, una acción conjunta entre plataformistas y fabricantes de motores y equipos, centros de investigación aeroespacial europeos, universidades, obviamente con un fuerte apoyo financiero de los gobiernos de Francia, Alemania
Reino Unido y España. Plantean que este demostrador inicie sus vuelos en el horizonte 2028-2030. Fijaros que para un reto de esta magnitud no estamos hablando de mucho tiempo, de manera que dé tiempo a madurar estas soluciones antes de incorporarlas a un desarrollo que aspire a entrar en servicio en el año 2035. El coste estimado para este proyecto es de unos 5.000 millones de euros. Esto para Francia o Alemania, asumiendo que cada uno tuviese un 35% durante 8 años, supondría un coste anual de 220 millones de euros. Si España asumiera un 10% del proyecto, cosa razonable, en línea con nuestras aspiraciones en Airbus, el coste de esos 500 millones repartido en 8 años sería de 62,5 millones. Pues bien, la Academia Francesa y la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España dirigieron el pasado 17 de noviembre cartas a varios ministros y ministras de nuestro gobierno, a la ministra de Defensa, al ministro de Ciencia e Innovación, al ministro de Transportes, Movilidad y Gente Urbana, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al director de gabinete de la Presidencia del Gobierno y a la Presidencia del CETI. El ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque, respondió a estas cartas en nombre de todo el Gobierno, básicamente poniendo de manifiesto las nuevas iniciativas lanzadas por el CETI y particularmente el nuevo PTA3, Plan Tecnológico Aeronáutico, que nos comentaba Ricardo en su introducción, dotado de 160 millones de euros. Si bien debemos felicitarnos por el lanzamiento del nuevo PTA, con la finalización del Plan Tecnológico Aeronáutico 2 en el 2003, no hemos tenido ningún plan tecnológico aeronáutico a nivel estatal desde ese año. Por tanto, debemos aplaudir y felicitarnos de que esto haya sido así. Además, pone mucho énfasis en la aviación verde y sostenible. Lo que quiero comentar es que a la vista del reto al que nos enfrentamos y de la magnitud del coste que va a suponer, tanto la industria como las distintas administraciones estatal y autonómica debemos elevar nuestro nivel de ambición. Es decir, este plan no se puede acabar dentro de 3 años, sino que hay que aumentarlo sustancialmente para que podamos jugar un papel relevante. Es verdad que Europa lleva muchos años dando fondos para la aviación verde a través de los programas Clean Sky. Estamos ya con el Clean Sky 3 en marcha. En España tenemos el PTA3. En Andalucía se ha puesto en marcha un plan aeroespacial que también pone foco en las tecnologías relacionadas con el avión verde. Espero que en las demás comunidades autónomas se haga algo parecido. Pero claramente insisto en que esto es un punto de partida, no puede ser un punto de llegada. Esto tiene que ser un punto de partida para poner el balón en movimiento, pero tenemos que aspirar a ir mucho lejos. Y es verdad que nos pilla un momento malo, es decir, nos pilla un momento malo con el balance de las empresas muy tocado por la caída de la actividad de negocio y con el endeudamiento español terroríficamente tocado también. Estamos ya en un 117% de deuda respecto al PIB y aumentando. Es decir, a final de año podríamos estar en un 135%. Por tanto, es verdad que nos pilla un mal momento, pero no podemos renunciar a este reto. Es decir, porque por un lado es una enorme oportunidad. Es decir, los cambios disruptivos rompen paradigmas y a veces derriban barreras de entrada. Y si entramos a tiempo en ese cambio disruptivo, podemos romper barreras y adquirir un protagonismo importante en la nueva aviación de hidrógeno. Pero ojo, el riesgo si no lo hacemos es inmenso. Es decir, como perdamos este tren, o mejor dicho, como perdamos este avión, nos podemos quedar atrás de manera irreversible. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en un momento muy grande entre la industria y las administraciones para asegurarnos de que no perdemos este avión. Tenemos que tener un papel principal y protagonista en este nuevo reto del sector aeroespacial. Quiero poner de manifiesto una iniciativa que me ha encantado y que quiero compartir con vosotros. La conocéis seguramente todos vosotros porque va en la línea correcta. Es decir, habida cuenta de que el endeudamiento de España es bajo, tenemos que tirar como sea de los fondos Next Gen y construir proyectos tractores en esta línea lo antes posible. Me felicito enormemente por el acuerdo que han alcanzado Iberia, Airbus, AENA, Enaire y Vueling, que están promoviendo un proyecto tractor de 11.000 millones en aviación sostenible. Además, el proyecto toca todas las teclas que hay que tocar, las correctas. Es decir,
para llegar a una aviación sostenible. Habla, por un lado, de renovación de flotas, es decir, un plan renove, de manera que las líneas aéreas españolas puedan renovar la flota con aviones más modernos, lo que ya podría de por sí suponer una reducción del 35% en consumo de combustible y una reducción brutal en emisión de CO2 a la atmósfera. Esto se llevaría al 50% de los fondos. Otro apartado muy importante, la sostenibilidad, el desarrollo de nuevos modelos de combustibles sostenibles, es decir, España tiene que apostar también por la producción de hidrógeno líquido. Hay que investigar claramente y apoyar a la industria aeronáutica y también a toda la infraestructura necesaria para almacenar estos combustibles en los aeropuertos y en el avión. Airbus pone de manifiesto su plan para el 2035 y esta parte se llevaría unos 1.000 millones. Esto ya son cifras que me parece que encajan más con el reto al que nos enfrentamos que de los 160 millones del PTA3, que posiblemente, siendo más que bienvenidos, se pueden quedar muy cortos de cara a este gigantesco reto. Propone medidas en reciclaje, economía circular, fomentar el Hub de Madrid para conexiones con Europa y Latinoamérica, pero también con Asia. Y, muy importante, quieren fomentar la intermodalidad, es decir, lo que yo comentaba antes, es decir, tenemos que ver al ferrocarril de alta velocidad no como nuestro competidor, sino como nuestro complemento en trayectos punto a punto de menos de 2 horas y media. Y para eso es fundamental la intermodalidad, es decir, que las estaciones de AVE lleguen a los hubs aeroportuarios, claramente a la T4 como punto de partida, pero no solamente al hub de Madrid. También pues, propone una nueva terminal de carga. Curiosamente, el negocio de carga es un negocio que no solamente no se ha visto afectado por el COVID en el año 2020, sino que incluso ha aumentado. Y es importante también que España, a nivel logístico, juegue un papel parecido al que juegan en otros grandes hubs europeos. Por tanto, me alegro enormemente y me felicito por esa iniciativa que han tenido Airbus, las líneas aéreas Iberia y Vueling, AENA y en aire. Claramente la tenemos que aplaudir y apoyar y ciertamente confío en que pueda llegar a buen fin. No quería dejar de hablar tampoco de la defensa del espacio, para hacer pues, algunas reflexiones que creo que merece la pena hacer. De la misma manera que la industria aeronáutica civil es mucho más global, la defensa no es un sector tan global y en nuestro caso vivimos en un entorno nacional y europeo y por tanto nos vemos especialmente afectados por nuestro presupuesto y por lo que pasa en el resto de Europa. En este sentido, es de destacar que los presupuestos post-COVID, y cito solamente los países de la LOE, pues han aumentado prácticamente en todos. Francia ha aumentado el presupuesto de defensa un 4,5%, Alemania lo ha hecho un 2,8%, una cantidad importante. Italia, mucho, un 9,6%. Fijaros, a pesar de verse en una situación también de deuda pública muy importante, está apostando fuertemente por aumentar el presupuesto de defensa, claramente como el objetivo de ayudar a su industria. El Reino Unido ha dado también un plan estratosférico con un aumento total de 18.500 millones de euros para los próximos 4 años, lo que supone un aumento anual del 10%, en el país que ya de por sí tiene el presupuesto de defensa más alto de Europa, aunque ya no está en la Unión Europea. También Suecia, un país de la LOE y con una industria de defensa muy importante, ha anunciado un aumento sustancial de más de 1.500 millones al año en los próximos 5 años. Y España, bueno, pues también ha anunciado un presupuesto de defensa, aunque, bueno, pues si conocemos el detalle de ese presupuesto, pues lo tomamos con ciertas reservas. No es el caso del Fondo Europeo de Defensa, que ha sufrido un recorte desde los 13.000 millones previstos a los 7.000, precisamente porque parte de esos fondos se van a destinar a los programas Next Gen de la Unión Europea. Esto no es una buena noticia, pero al menos nos podemos beneficiar de una parte de esos fondos Next Gen. Por tanto, espero que al final el saldo neto para la industria sea al menos positivo. Y en el caso de España, pues quería hacer una reflexión, porque tenemos muchas cosas en curso y muchas cosas por venir. Ya demasiadas. Y sobre esto tenemos que reflexionar y afinar nuestra estrategia. En España, y me refiero tanto a programas de defensa como a programas de interior aeronáuticos. En España tenemos todavía en curso la 500M, que quedan todavía 4 o 5 aviones por entregar,
no sé si tienen 9 o 10 en este momento, porque claro, el pedido inicial de 27 aviones se redujo a 14. Y quiero recordar que he hecho números y cuando lanzamos el programa .SEM y firmamos el contrato en el año 2003, España con 27 aviones era el 15% del programa. Ahora con esa reducción, y también teniendo en cuenta otras reducciones que han hecho otros participantes, ahora somos el 8,9% de la .SEM. Es decir, esto claramente no es algo que ayude a la credibilidad de España en futuros programas. Un programa en el que hemos conseguido una carga de trabajo tremenda e incluso tener aquí la línea de montaje final. El NH90 es un programa en curso en España, en sus diferentes versiones, para ejército de tierra, ejército del aire y armada. Está en curso la modernización de los helicópteros Chinook, un programa de FMS de 1.000 millones del que la industria no ve un duro, porque se ha ido todo a Estados Unidos. Las 24 unidades de Pilatus, donde también el impacto de la industria española es nulo o marginal. Los Reaper, que aunque lo pongo como programa en curso, justamente el mes pasado, la DGAM ha hecho entrega al aire del último avión del sistema. También ha sido un contrato de FMS con poco impacto en la industria española. Y la lista a futuro pues es muy grande. Por un lado tenemos el programa Eurofighter Long Term Evolution, que es la Eurofighter, que en este caso afrontan solamente Alemania y España. Alemania y España, que no han comprado F-35, como han hecho Reino Unido e Italia, necesitan un Eurofighter que evolucione mucho más allá, hasta el año 2040, pero que va a suponer un programa importante de modificación de sensores, mejoras en el avión, claramente una modernización muy ambiciosa. Está encima de la mesa el programa Halcón, la adquisición de 20 Eurofighters nuevos, que ahora se dando, que Airbus está ofreciendo algo en español, que se sincronice en el tiempo y sea el mismo programa que el programa Quadrig alemán de compra de 38 aviones con el objeto de abaratar sustancialmente los costes. Tenemos programas que emanan del compromiso entre Airbus y el gobierno procedente del 31 de julio pasado, los 3 A330 de Mar-TTs, los 4 C295 de patrulla marítima, 36 helicópteros AC-135, ampliable a 59, 4 helicópteros 160, las fases 1B y 2 del EFCAS, que ya veremos cómo acaba. No está en un buen momento el proyecto, por discrepancias sustanciales entre Francia y Alemania por un lado, entre Francia y España y Alemania por otro lado, entre Dassault y Airbus básicamente. Un proyecto, claramente no es un programa todavía, queda mucho para que sea un programa, al que España se ha incorporado en estas fases de I+D con un 36%, que a mi modo de ver, y esto no me va a gustar que lo diga, es poco realista. Si algún día hay un programa en esta línea, España no tendrá el 33%, ni de lejos. Ni España va a comprar el mismo número de aviones que Francia, Alemania o cualquier otro que se incorpore al programa. Ni la industria española tampoco puede aspirar de una manera racional a tener el mismo contenido industrial y tecnológico que pueda tener Francia, por ejemplo. Mi impresión es que estamos sobrepagando el I+D de este proyecto y nunca va a tener un retorno final cuando sea un programa del 33%. Claramente tenemos que estar con ambición, pero con una ambición comedida. Tenemos el programa Eurodrone, también está pasando por vicisitudes. No está en el presupuesto de España en este momento. El contrato se ha firmado con OCAR ya. No se ha firmado, está ya cerrado con OCAR. Tendría que ponerse en marcha este año. España no tiene presupuesto en el presupuesto de defensa. Tendría que articular un PEA, cosa que defensa no quiere. Es decir, ya veremos qué pasa con el Eurodrone. No está fácil la cosa. El SIRTAT, que básicamente se ha presentado como el proyecto tractor, como proyecto dual por parte de Airbus, como proyecto PERTE, ya no está, digamos, en el presupuesto de defensa. Hay una modernización en ciernes del Tigre, el programa MK3. Teníamos el avión de entrenamiento avanzado, la FJ, propuesto por Airbus, que se ha propuesto que sea un proyecto PESCO, para lo que hacen falta al menos 3 países. Por tanto, mi impresión es que hemos tirado el balón para adelante, pero ya veremos si acaba en algo. Tenemos en ciernes o a futuro que tenemos que promover un programa de observación de la Tierra 2. Hemos perdido el Ingenio 1, tristemente un accidente del cohete Ariane. Tenemos el Paz en el aire, pero hay que empezar a trabajar ya en una nueva generación de satélites de observación de la Tierra. Y también pues, hay una ambición por parte de la Armada de comprar F-35 para reemplazar los Harrier del LHD Juan Carlos I. Yo recuerdo que en este momento tenemos un GEMAT de la Armada y un DESAM de la Armada. Por tanto, no creo que vayan a tirar la toalla fácilmente en un programa que me temo
no dejaría una gran carga de trabajo en España. A futuro, pues el propio FCAS o TEMPES, o como acabe ese sistema de armas de sexta generación, pues vendrá. Hay también un programa de patrulla marítima en ciernes, la 320 o A220 MPA, un programa al que, a mi juicio, España no debe renunciar. Hemos sido pioneros y centros de excelencia en la modificación de plataformas civiles Airbus con los tanqueros. Hemos desarrollado un sistema de misión que opera en aviones 235, 295 y P3. La industria española de equipos ha desarrollado muchos sistemas de defensa electrónica, sensores, consolas, sonoboyas, etcétera, para aviones de petróleo marítima. Sería una vergüenza y una pena para la industria española que España no tuviese un papel protagonista en un programa como la 320 o A220 MPA. Hay un programa de Europa en cierne de nuevos helicópteros de transporte, para el que han firmado un MOU Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Grecia. No lo ha firmado España. Y a futuro, pues también habrá nuevas versiones de A400, sustitutos de 295, etcétera. Lo que quiero decir con todo esto es que me temo que con un endeudamiento de España del 117,2% en este momento y creciendo, que puede ser a finales del 2020 del 135% del PIB, veo difícil que España en el corto y medio plazo pueda afrontar todos estos compromisos. Yo creo que, por un lado, las Fuerzas Armadas tienen que determinar bien qué capacidades son prioritarias, pero también desde la industria tenemos que aportar nuestra opinión, no solamente desde Airbus, sino desde toda la industria, sobre qué es más estratégico para nosotros, qué va a dejar más carga de trabajo o qué va a fomentar más nuestro desarrollo industrial y tecnológico. Porque posiblemente no sea posible acometer todo esto en el corto y medio plazo. No quería terminar sin una breve reflexión sobre el sector espacio, un sector también puntero en España, que ha ido muy bien en los últimos años. Hace 2 años España decidió aumentar su contribución a la ESA en un 7,12% para convertirnos en el quinto contribuyente. Lideramos programas desde España como el CHEOPS, el PROBA 3, el EDTSM, etcétera. Es decir, ya no somos solamente un país que aporta componentes o sistemas, sino que aporta y lidera sistemas completos. Sin embargo, quiero avisar que en los 2021 se ha reducido un 10% la contribución a la ESA. Esto ya pasó antes con la crisis financiera. Con lo cual, en el año 2021 somos el sexto en vez del quinto país, con el 4,9% del total. Esperemos que sea un accidente puntual y que ese compromiso que alcanzamos en 2019 se mantenga. Porque claramente la industria española de espacio es una industria muy importante en Europa, de éxito y que ha ido muy bien en los últimos años. Y no solamente en el espacio tradicional, sino en el nuevo espacio, por el que España también está apostando y del que ya somos el sexto país del mundo en inversiones. Por tanto, no olvidemos tampoco el espacio en este mapa de la industria europea. Y con eso termino. No he querido ser pesimista, ni mucho menos. He querido ser pragmático y realista. Nos enfrentamos a un sector en crisis, tenemos retos muy importantes, nos pillan en un mal momento, pero también tenemos oportunidades formidables que acometer. Desde luego en la aeronáutica civil y también en defensa, pero tenemos que hacerlo con cabeza, con criterio, con pragmatismo y siendo capaces de sacar el máximo provecho de los recursos disponibles desde España, con dificultad, y desde luego de los fondos europeos, que, volviendo al tema de defensa, en eso no nos van a ayudar. Y por tanto, bueno, pues con esto quedo abierto a las preguntas que me queréis hacer. Perfecto, Carlos, muchas gracias y efectivamente vamos a pasar rápidamente a responder algunas de las preguntas que ya estamos recibiendo. Martín de Egan nos pregunta, tiene una duda respecto a que el transporte aéreo supone un 2% de las emisiones, el ferroviario un 0,4%. ¿Se calcula en ambos casos su huella total? Se calcula en el caso de la aviación las emisiones de la industria en su fabricación y en el caso del tren se calculan las emisiones que suponen la generación de su electricidad. A la vista de los datos, Martín cree que no, pero si nos lo puedes confirmar, Carlos. No lo puedo confirmar, entiendo que sí, pero tampoco lo puedo confirmar porque hay muchas estadísticas diferentes, hay muchos estudios científicos, no todos son consistentes entre sí y no todos lo calculan de la misma manera. La industria en muchas estadísticas se establece aparte y se junta la industria aeronáutica con la industria del metal o con otras industrias transformadoras.
Por tanto, no todas las estadísticas sobre emisiones son consistentes. Bueno, por eso digo que el consenso en caso del transporte aéreo es entre el 2 y el 3%. He visto más estadísticas sobre acerca del 2 que al 3, pero claramente los métodos de cálculo pueden no ser homogéneos. Entiendo que en el caso del transporte ferroviario, cuando se habla de 0,4, no solamente se refiere que todavía hay ferrocarriles que utilizan el diésel como combustible, sino que también utilizan la parte de generación. La parte de generación eléctrica sí que creo que está incluida en ese caso. Antonio Gómez Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace, pregunta, en referencia a la apuesta de Airbus por el H2, las empresas de motores tienen muchas dudas sobre esta solución. Cuando empresas como Rolls-Royce explican sus vectores de innovación, no incluyen el H2. ¿Cómo ves esta falta de visión conjunta, fabricación de avión versus fabricación de motores? Pues evidentemente muy preocupante, porque para que esto funcione tiene que haber una simbiosis, una sintonía absoluta, como decía al principio y como decía la propia Academia Francesa y el Instituto Alemán. Es decir, esto tiene que ser un trabajo conjunto de plataformistas, motoristas y sistemistas y de toda la cadena de suministro. Pero claramente estamos hablando de un sistema de propulsión. Es lo que más... El cambio sustancial justamente está ahí. Por lo tanto, el que no haya consenso y acuerdo entre plataformistas y fabricantes de motores es claramente preocupante. Me sorprendería que Airbus se haya lanzado esta aventura o se esté lanzando esta aventura sin que ese consenso exista, quizá no con todo el mercado. Es decir, Airbus, como plataformista, no trabaja solamente con Rolls-Royce, trabaja con General Electric, trabaja con Pratt & Whitney, etcétera. Me sorprendería que se hubiese lanzado a poner en marcha estas iniciativas sin un consenso previo o un mínimo análisis de viabilidad conjunto con los motoristas. Gracias, Carlos. Ana Villate, directora del clúster EGAN, te pregunta ¿qué recomendaciones nos puedes dar a la cadena de suministro para pasar esta crisis hasta que vengan los nuevos programas de avión disruptivos? Bueno, son muchas, hay muchas recomendaciones. Es decir, primero, pues hay que dimensionarse a la nueva realidad y desde ese punto de vista, pues los ERTES, etcétera, todos los fondos que podéis sacar para mantener la liquidez son importantes y sin duda alguna no perder el tren o el avión de las nuevas iniciativas I+D, ya sean regionales o nacionales, el PTA3, de los programas Clean Sky, es decir, hay que estar en todo, aunque suponga un esfuerzo de financiación importante, para no dejar de estar ahí cuando esta tecnología disruptiva llega al mercado. Es verdad que estamos en una travesía del desierto y lo importante en este momento es sobrevivir, ¿no? Yo también animo a que, sobre todo en el caso de las empresas Tier 2 y 3, tratemos de buscar vías de consolidación. Sé que esto es muy difícil de decir y para los emprendedores y empresarios pues es difícil de hacer, ¿no? Pero el sector Tier 2 y 3 en España está muy fragmentado. Hay muchas empresas pequeñas con una clara debilidad financiera y tecnológica y tenemos que ganar dimensión para competir con nuestros homólogos en Europa o en otros países, ¿no? Por tanto, ajustes, no perder la liquidez, inversión en tecnología, digitalización, en la medida de lo posible, y buscar alianzas, integración y consolidación con otras empresas, no solamente españolas, sino también europeas de otros países. Ligado quizá a esta pregunta que te hacía Ana, me gustaría preguntarte a ti en concreto una reflexión que nos hicieras, ya que estamos hoy en un encuentro entre clúster, de qué rol crees que pueden jugar o deben jugar los clústeres, en este caso nacionales, también en el ámbito europeo, respecto al desafío que tenemos para los próximos años para superar esta crisis, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, precisamente los clústeres sobre todo son importantes, vamos a ver, las empresas grandes tienen, tanto los plataformistas como los Tier 1 tienen capacidad de interlocución directa con las administraciones, sus clientes finales, con los ministerios de defensa. Yo me gusta mucho poner énfasis en las empresas, en las pymes, en los Tier 2 y 3, ¿no? Que es donde una gran parte del empleo, de la riqueza se genera, ¿no? Claramente la colaboración entre empresas es fundamental. Yo creo que la iniciativa de hoy, para que se conozcan empresas de diferentes regiones, es fundamental.
y creo que tenéis que jugar un papel muy importante dinamizando esa colaboración dentro de los clústeres y entre los clústeres, de manera que ya bien sea por consolidación, integración o por colaboración, vayamos aumentando esa dimensión y fortaleza tecnológica, industrial y financiera de nuestro sector, que no puede estar tan atomizado. Y de alguna manera los clústeres tienen que contribuir a que esa atomización, por lo menos, no sea perjudicial. Perfecto, pues son las 12 de la mañana, creo que hemos cumplido perfectamente el timing que teníamos previsto. Mil gracias, Carlos, creo que ha estado súper interesante, nos has alumbrado y nos has dado muchos consejos que sin duda tomaremos en cuenta. Simplemente ya, y antes de concluir esta jornada inaugural, le voy a ceder la palabra a Ana Villate para que nos dé los últimos datos acerca de la fase que empieza ahora, que son los B2B, los encuentros entre vosotros, las empresas. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Bueno, en nombre de todos mis compañeros de clústeres y de TEDA, dar las gracias a todos los asistentes y a los presidentes y vicepresidente que hoy nos han dado estas charlas y a Carlos por la conferencia tan interesante. Deciros, como ha dicho Juan, que ahora mismo tenemos unos datos de conexión en la plataforma de networking de 350 conexiones efectivas entre empresas, con 180 reuniones ya solicitadas y casi 100 agendadas estos días. Os animamos a que sigáis participando, os sigáis animando a conectar en la plataforma networking y, como ha dicho antes Juan, la vamos a tener disponible para todos hasta finales de mes. Así que es interesante que conectéis con todas las empresas y que aprovechéis esta oportunidad. Sin más, daros las gracias a todos otra vez, a mis colegas de clústeres por esta colaboración tan efectiva y a TEDA